Cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria en la cruz por mi expiró. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Me salvó por gracia eterna cuando era débil me vio. Con su mano fiel y tierna al camino él me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Oprimido y angustiado, Cristo vino y me libró. Lastimado del pecado, Cristo vino y me salvó. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Con su brazo fiel y tierno por el río cruzaré. Más allá con Cristo siempre a mi amado yo veré. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en la gloria cantaré su grande amor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción
vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a entrar en tema. Vamos a estar buscando un poquito la palabra del Señor en esta mañana. Y qué bueno, hermanos, me da mucha alegría que a pesar de todo ustedes están aquí. Hay momentos en el año donde, ¿verdad?, la gente se enferma más por los cambios de temperatura y también algunos la comunicación se pierde por causa de la nieve. Pero estamos aquí con ánimo pronto de escuchar la palabra del Señor. Dice así, ¿alguien tiene el pasaje? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 del 1 al 13. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con ¿qué, hermanos? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, con piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Padre, gracias una vez más por tu misericordia. Gracias por traernos acá a celebrar esta fe maravillosa. Y qué bueno, Señor, este tiempo. También queremos que tú bendigas la parte del programa de la predicación para que con sabiduría, para que con poder, a través de tu Espíritu Santo, tu palabra llegue a los corazones y sean edificados. En el nombre de Jesús te pedimos que tú guíes y hagas crecer a tu pueblo y que esto sea para la gloria tuya. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En los días del ministerio del apóstol Pablo, hermanos, cuando el evangelio apenas estaba abriéndose paso por el mundo, existía también una contraparte de un grupo de falsos maestros que se dedicaban, andaban en iglesia, enseñando como doctrina la ley de Moisés, diciendo que como que no estaba completo el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, como que le faltaba algo más para completar la salvación. Y eso más se referían a las enseñanzas del antiguo pacto de la ley de Moisés. Hoy día no es la diferencia. Todavía hoy día aparecen falsos maestros judaizantes que intentan mezclar las enseñanzas del Antiguo Testamento junto con las enseñanzas del Nuevo Testamento para así confundir a los creyentes y sentirse de igual manera como que falta algo más. Hay que celebrar ciertos rituales para sentirme que realmente estoy cumpliendo con Dios en cuanto a la salvación. En esta mañana yo lo quisiera, hermanos, concentrarme en que la palabra de Dios nos enseña que ya no estamos bajo la ley de Moisés,
sino que vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. A veces tiende a ser un poquito complicado como esta lectura, que debes leerlo detenidamente y sacar detalles y entender el Antiguo Testamento para que sepas aplicar entonces lo que el apóstol está enseñando. Y es lo que vamos hoy a desarmar para poder dar un claro mensaje de que realmente, hermanos, no tenemos que ya cumplir ningún ritual del Antiguo Testamento de acuerdo a la ley de Moisés, porque vivimos hoy día en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, eso enseña la revelación progresiva de la bendita palabra de Dios. Y es por eso que debe aprender y leer y tener mucho cuidado, porque hoy día todavía hay esos falsos maestros que le imponen cargas a la iglesia, cargas que ya no son necesarias porque según su palabra esto ya pasó, como dice el versículo número 3. El contexto histórico es que el hermano el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio defendiendo su apostolado, defendiéndolo y diciendo que realmente no necesita de recomendaciones. Eso le dice a los falsos, porque estos falsos maestros estaban buscando siempre la validación a través de cartas de recomendación, pensando que esas cartas humanas le daban veracidad a lo que ellos estaban diciendo y enseñando. Realmente no es así. Si nos detenemos leyendo aquí en el versículo 1 al 3, lentamente dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, o sea, ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto de que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En primer lugar, quiero que entiendan que han existido dos grandes pactos en toda la historia bíblica. El pacto de Moisés, de la ley de Moisés, basado en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto basado en la gracia del Señor Jesucristo. Son dos cosas, aunque congénitas, pero son diferentes. Una es progresiva de la otra. Así que el pacto, el nuevo pacto, tiene como evidencia la transformación de los corazones. El apóstol Pablo no tenía que estar buscando pruebas de que lo que estaba diciendo era verdad, porque era algo demostrable que cuando predicaba el evangelio de Jesucristo, había algo que ocurría en el corazón de tal manera que cambiaba a la gente, y eso era bastante evidencia. Era bastante evidencia. En el antiguo pacto, cuando Dios le pide a Moisés subir al monte Sinaí, vayamos a Éxodo 24:12. Éxodo 24:12. En Éxodo 24:12, estas palabras del Señor estaban solamente escritas en dos tablas. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Hermanos, en este caso, el Espíritu Santo no entraba en el creyente para ponerle la ley de Dios en el corazón. Por lo tanto, es por eso que muchas veces podemos ver que no había una transformación genuina del pueblo. El pueblo tenía eso como parte de un requisito, como unas normas escritas exteriormente. Pero cuando vemos en el nuevo pacto, las cosas son diferentes. Por eso es que los resultados son diferentes. No es lo mismo una palabra escrita solamente en piedras que espiritualmente puesta en el corazón de un ser humano, quien se les predica el evangelio, y esto produce un cambio en el corazón. Por eso el apóstol decía: no, ustedes son las cartas expedidas. No hay mayor certificado que este, de que ustedes son manifiesto, que son cartas de Cristo. El versículo 3, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu
del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. El antiguo pacto era una ley escrita en piedra, pero el nuevo pacto escribe la voluntad de Dios, pero esta voluntad se escribe en el corazón. Es por eso que mucha gente que muchas veces no ha tenido esa cantidad de lectura bíblica o de conocimiento literal de las Escrituras, pero cuando escucha el Evangelio y acepta a Cristo como Señor y Salvador, como el nuevo pacto de gracia, una salvación por gracia por medio de la fe, hay un cambio repentino que las personas pueden identificar. Yo no sé lo que le pasó a este, yo no sé por cómo es que cambió, pero desde que escuchó el Evangelio en la iglesia, su conducta ha cambiado por completo. ¿Sabe por qué es eso? Porque el Espíritu Santo lo escribió allí. Y eso transforma el alma, transforma el corazón. No necesitamos un conjunto de normas y reglas porque eso no nos renueva nuestra vida. El cambio del ser humano es de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace Dios, y Dios lo había prometido, de que iba a dar un cambio nuevo. Y que como era algo nuevo, de una manera diferente, interna en el corazón, el resultado iba a ser totalmente diferente. Vayamos a Jeremías, capítulo 31. Dios lo había profetizado. Dios lo había dicho, de que el nuevo pacto se evidenciaría porque era un cambio desde el corazón. Esto de que nosotros somos gentiles, que no conocemos el antiguo pacto, pero de repente, cuando escuchamos de parte del Espíritu Santo de Dios su palabra, ese cambio producido en el corazón produce evidencias de salvación. ¿Están conmigo en Jeremías capítulo 31, versículo 33? Mira qué dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, del viejo pacto. Dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En la tabla, en su mente. ¿Y dónde la va a escribir? En la piedra afuera, ahí como una gran... No, ¿dónde la va a escribir? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El cristianismo verdadero no es externo, hermanos, ni ritual. Es un asunto interno, una transformación interna desde el corazón producido por el Espíritu Santo de Dios. La ley revela el pecado. La ley tiene una función específica. Porque no vamos a menospreciar la ley. Yo no quiero que usted me malentienda. Yo no quiero que usted piense, como es la ley de Moisés, no sirve. No. Es todo, pertenece al plan de Dios. El plan de Dios tiene A y B. Entonces yo no puedo desligar una cosa con la otra porque tenía su función. Si leemos otra vez, versículos 4 y 6 de nuestro pasaje principal, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Quiero hacer una pausa aquí diciendo que ambos pactos, tanto el antiguo como el nuevo, como la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo, Dios se dispone a preparar hombres para servir. Así que esa capacidad de generar, producir creyentes o para dar el servicio a Dios como Dios quiere, no viene de nosotros. Eso lo estoy hablando porque hemos estado hablando en esos domingos acerca del servicio a Dios. Esto quita mucho el orgullo de pensar que las cosas que alcanzamos por Dios se debe a nuestro esfuerzo y trabajo. No, la competencia no viene de nosotros. La calidad y la oportunidad de hacer que algo produzca no viene de nosotros. ¿De qué viene según Pablo? De Dios, de Dios. Así que al ser servidores del nuevo pacto, tengamos cuidado de pensar de que yo tengo más resultados porque yo estudié más. Y yo no quiero quitar el ánimo de estudiar, hay que estudiar y prepararse, somos más herramientas. Pero el hecho es de que no es tanto de mí que viene la producción y la calidad de lo que se hace. Viene de parte de Dios, que es el que da el crecimiento. Yo regué, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. De manera que cuando yo le predico a alguien,
o cuando yo sirvo para que alguien venga a la salvación, no es un asunto de pues, que yo les prediqué mejor. No se trata de porque yo tengo más conocimiento teológico, la persona se pudo convencer. No, quien convence es el Espíritu Santo de Dios, porque Dios puede usar a cualquiera, a cualquiera. Y Dios es especial en esto. Llama a lo que no es como lo que es hacer grandes maravillas. Cualquiera de nosotros, sin importar que yo fui al seminario o no, o usted que quizás todavía está dando sus primeros pasos en la fe, usted abre la boca hablando del nuevo pacto, predica el evangelio de la gracia de Jesucristo y por Dios es que usted y yo vamos a tener resultados. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, cuando sirvamos, no pensemos que la competencia sea por nosotros. Eso es lo que quiere decir el apóstol en el versículo 5, diciendo, pensando algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Seguimos el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos, la ley lo que hace es revelar el pecado, por eso que dice que mata. Vayamos a Romanos 3:20. ¿Por qué dice que mata la letra? ¿Por qué es que la ley dice que mata? Claro, porque lo que te dice la ley es que eres pecador. Lo que revela es que tú y yo tenemos una condición de violadores de la ley. Ese es el conocimiento que recibimos a través de estas tablas. No somos competentes. Dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo entiendo que soy pecador por lo que Dios reveló en la ley. Y lo explica perfectamente el libro de Romanos, cuando está comenzando desde el 3 al 5, 6 y hasta el 7, hablando acerca de la ley. La ley vino para que nos diéramos cuenta que no podemos, por ningún acto, hacernos santos a nosotros mismos. Al contrario, hemos fallado a Dios. Hemos pecado. Y no podemos por ningún ritual llegar a Él como que no hicimos nada. No se puede. Y eso es lo que hace efectivamente. Me mata. Me quita. Por el contrario. El nuevo pacto lo que hace es que da vida. Da la gracia de Dios. Vivifica a través del Espíritu. Vamos a buscar a Juan 6:63. El Evangelio de San Juan 6:33. La ley es santa y buena. De hecho, qué bueno que nos demos cuenta de que somos pecadores para entender que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Dice Juan 6:63. ¿Están conmigo, hermanos? Juan 6:63 dice, anótelo. Sí, 6:63. Es para sellar de que el Espíritu vivifica. Dice aquí, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida. El nuevo pacto es dar vida en Cristo Jesús. Es algo que no te lo tienes que ganar. Ya aprendiste con la ley que eres pecador. Ahora, ese pacto de la gracia en Jesucristo lo que dice es, ahora no tienes que hacer nada. Esos rituales ya no valen. Ya ahora tú estás bajo la voluntad de Dios que ha enviado a su Hijo a morir por esos pecados que la ley te estaba condenando. Por lo tanto, es un regalo gratis, por gracia. Y ese es el pacto nuevo. La ofrenda, recibir a Cristo como ofrenda por nuestros pecados. El antiguo pacto tuvo su gloria. Pero esa gloria era temporal, era una gloria progresiva. Vayamos otra vez al versículo 7 y 8 de nuestro pasaje principal. Ya entendimos, ¿verdad?, la condición de ese pacto, de ese antiguo pacto. Ya vimos que mata, que condena. Ya vimos que realmente es algo que nos quita la posibilidad de ganarnos la salvación por nosotros mismos. En el versículo 7 dice, y el ministerio de muerte, porque
la letra era un ministerio de muerte porque era ofreciendo condenación, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué está diciendo el pasaje acá? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué el apóstol está diciendo, sí, eso tenía su gloria? Sí, lo tenía. Está hablando de un evento que vamos a leer para que usted entienda que pasó en el Antiguo Testamento, donde Moisés sube otra vez al monte, por segunda vez, pasa tiempo con Dios para recibir otra vez las tablas. Vayamos allá. Éxodo 34, 29 al 33. Vamos a leer un poquito. Estoy un poquito rápido, pero quiero que entienda porque en verdad al estudiar 2 Corintios 3, no percibimos de que el apóstol está hablando de eventos del Antiguo Testamento que son simbólicos y necesarios para entender el nuevo pacto. ¿De a qué se refiere esa gloria? De que todavía era algo glorioso, la cual muchos todavía están viviendo en esa gloria vieja y pasada. ¿Están conmigo? Éxodo 34, 29 y 33. ¿A qué se refiere el apóstol? Éxodo 34, 29 al 33 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Estaba con Dios ese hombre ahí 40 días. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. ¿Y qué hizo Moisés en el versículo 33? Miren lo que hizo. Él se dio cuenta que estaba resplandeciente por estar esos días en ayunos delante del Señor, recibiendo la palabra del Señor, porque es palabra de Dios, la ley de Moisés. En el 33 dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Esto tiene, acuérdalo aquí, esto tiene un significado que el apóstol Pablo explica en el versículo 13. Leamos el versículo 13 de nuestro pasaje para que no se olvide. Nuestro pasaje principal. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, lo que hizo ahí, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que de aquello que iba a pasar con aquello. Iba a ser abolido. O sea, Moisés no fue a lo loco que se tapó ni que porque le dio vergüenza. No, es porque el plan de Dios era que no se iba a quedar en ese pacto, en esas tablas. Las tablas tenían como propósito mostrar el pecado de Israel, de que todo era una simbología, hasta que Cristo llegara, que era la persona principal, el autor de nuestra salvación, de todos, tanto de Israel como del mundo. Entonces, hermanos, la verdad doctrinal es que la ley fue gloriosa y fue santa y fue buena, pero era algo temporal. Por lo tanto, ya no se puede vivir en el nuevo pacto como que todavía nos queda cosas por hacer. Rituales que hoy día muchas iglesias han asumido como algo espiritual, y es por eso que un día te van a invitar a un lugar donde todavía van a tener personas con velo. Son corrientes así. O van a predicar con turbantes y con colores. Y van a predicar con simbología y con letras en hebreo y en el griego. Hay iglesias que cuando entras hay una pared con la Shema y la gente le hace reverencia al nombre de Dios antes de entrar y sentarse. Va a haber iglesias que te van a invitar a tener a algún tipo de relación con las fiestas del Antiguo Testamento y te la van a hacer celebrar. Sí, Jesucristo salva, pero, siempre va a haber un pero, como que no quieren hacer entender que ya eso pasó. Ya la ley ya se cumplió en Cristo Jesús. Ya no le dicen Jesús, a Jesús le dicen Yeshua, porque se oye más hebreo.
Estamos más cerca de Dios y comienzan a hacer oraciones en el idioma griego o hebreo, porque me hace sentir más cercano a Dios. Tengo que tener la cruz de David para poder, y el candelabro, para sentir de que estoy todavía como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso Dios le hablaba directamente. No, eso fue temporal. Eso pasó, hermanos. Usted y yo vivimos en el nuevo pacto de la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El nuevo pacto es superior, es permanente, y ese nuevo pacto es redentor. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Estamos viviendo en el nuevo pacto. Por lo tanto, hermanos, no te dejes engañar. Tengamos mucho cuidado, porque a veces, hermanos, he visto iglesias de sana doctrina que se han desviado. Hermanos que comencé con ellos aquí cuando llegué a Estados Unidos, estaban haciendo la obra del Señor y de repente se han extraviado y van a los lugares donde todavía hacen rituales y situaciones que no dicen del todo, pero lo hacen fijándose en lo que ya pasó. Gálatas 3:24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe. Hermanos, no volvamos a vivir bajo lo que Dios ya cumplió en Cristo Jesús. No volvamos allá nuevamente. Ahí en Gálatas me llama mucho la atención porque, hermanos, esto es serio. Porque usted va a tener hermanitos, buenos hermanos en la fe, que les gusta el Antiguo Testamento, se conectan con el Antiguo Testamento y a veces no entienden que eso fue un asunto del pasado, que la intención de la ley y esos rituales era como ayo, como dice aquí, para llevarnos a Él, a Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver que el fin de la ley es Cristo Jesús. Al final Él fue que la cumplió por nosotros, murió por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digo esto porque aún en Gálatas podemos ver que el mismo apóstol llama la atención a otro apóstol y a otro colaborador, diciendo que, óyeme, ¿cómo es posible que tú, sabiendo que la gracia de Dios es por la fe, tú obligas a los gentiles a judaizarse? Tú no puedes hacer eso. No. Gálatas capítulo 4. Hermanos, nosotros debemos, perdón, capítulo 2, no 4. Capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Otra vez. Versículo 11 en adelante del capítulo 2 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los gentiles, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los que practicaban esa ley todavía. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. Oye, Bernabé, parte esencial de las misiones del apóstol Pablo, dice, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea, el nuevo pacto, ¿qué dice? Dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, cuando estamos entre gentiles, tú vives en el nuevo pacto, pero cuando vienen los judíos de allá, de Israel, tú te retraes como para que piensen que tú todavía estás siguiendo la ley de Moisés. Mira hasta dónde llega esto. Eso es algo fuerte. Está hablando un apóstol reprendiendo a otro, porque no andaban bien. Estaba arrastrado también el mismo Bernabé, que andaba con Pablo, hablando de la gracia de Dios. Ellos eran judíos. Pero que eso es algo como que llama la atención. O sea, a veces no nos queremos permanecer todavía bajo ese
ese yugo de la ley. Nos hace sentir de que la salvación no las ganamos, de que es bueno hacer esta vestimenta, esas oraciones. Es bueno estar así como todavía con esos instrumentos con los cuales se adoraba en ese tiempo en el tabernáculo, y nos sentimos más como Antiguo Testamento. Eso es algo que cala en el corazón todavía hoy día. Y por eso son muchos arrastrados. Hermanos, si le pasó eso a un apóstol, eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Tengamos cuidado. En una ocasión yo, no fue que caí, pero como que comencé a oír la forma en la cual ellos mezclan las dos cosas, de tal manera que yo digo, wow, cualquiera se equivoca. Tuyo que ponerme las pilas otra vez y leer y volver, Señor, ayúdame. Y no, nada que ver. Ya la ley pasó. Estamos viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, esto que te estoy enseñando en esta mañana, que quede claro en tu corazón de que nadie te puede persuadir de lo contrario. Nadie te puede hablar. Vayamos a Romanos 10:4. Romanos 10:4. No volvamos a vivir bajo lo que Dios ya cumplió en Cristo. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley, propósito de la ley es Cristo. ¿Y para qué? Para justicia a todo aquel, no el que la hace, al que cree en Cristo. Al que cree en Cristo Jesús. De modo que la ley sin Cristo, hermanos, la ley sin Cristo, si no metes a Jesucristo como el cumplidor de la ley dentro de lo que el propósito que Dios quería para con Moisés, estás ciego. Estás ciego, lo siento. Por más conocimiento, porque son tipos que te hablan del Antiguo Testamento con una claridad de terminologías y de asuntos históricos que tú te quedas con la boca abierta, porque uno puede leerlo, estudiarlo, profundizarlo, pero no solamente nos quedamos con el Antiguo Testamento, comenzamos a acoplar la Escritura con la Escritura, porque la revelación de Dios es progresiva en cuanto a este asunto. Entonces no se deje confundir. Hay ceguera. Vamos a leer nuestro pasaje en el versículo 14 en adelante. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, están ciegos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. O sea, están cubiertos, no descubiertos. Están cegados, el cual por Cristo es quitado. O sea, el problema es que no se quieren quitar el velo. Jesucristo vino para descubrir la cortina y decir, esto es lo que hay, pero no quieren. Por lo tanto, la ley sin Cristo es ceguera espiritual. Están ciegos todavía. Por eso hoy día no cree el pueblo de Israel en su mayoría que Jesús es el Mesías, que ya vino. Ellos todavía están tratando de trabajar con el antiguo pacto porque ellos creen que todavía no ha llegado su Mesías. Por lo tanto, lo están esperando. Están ciegos, ya llegó. Hace 2000 años. El evangelio de la gracia de Cristo debe estar siendo predicado hoy día y no la ley de Moisés. Versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ves que es un asunto del corazón? Es de corazón que no quieren. Ellos están aferrados a sus tribus todavía, a sus procesos religiosos, a sus familias, y están todavía en esos rituales que ellos entienden que son perpetuos, que no debería cambiarse. Hermano, la ley cambió. O fue progresivamente Dios dando luz en su revelación. Yo quiero decirte que eso es una esclavitud. Esto es una esclavitud. Cuando se trabaja con el Antiguo Testamento, estás siendo prisionero. No te dejas salir al pacto de la gracia. Estás todavía allí tratando de cumplir una ley que al final realmente, si somos honestos, no cumples. Hoy día mucha gente predica acerca del sábado como el día del Señor,
y están atados a eso y sienten, y no lo dicen muchas veces, pero realmente colocan el sábado como el punto clave de que si eres salvo o no lo eres. Si lo cumples, estás bien, pero si no lo cumples, tu salvación está ahí, más o menos a medias. Hermano, nosotros no somos salvos por cumplir la ley del sábado. Somos salvos por creer en la gracia de Jesucristo, amén, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es una prisión en la cual estamos. Y eso es desde el corazón. En el versículo 16 dice que, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Qué hacer con alguien así? ¿Qué hacer con tu amigo, con tu amiga que te habla todavía de cumplir el sábado, cumplir la ley, de todavía celebrar la Torá y las fiestas de los tabernáculos, de ver los días de la luna nueva y aquellos rituales que se hacían de acuerdo a la posesión de las estrellas? ¿Qué vas a hacer? Bueno, está tu amigo, tu amiga cegado y tú no le vas a quitar el velo. ¿Quién se lo va a quitar el velo? Dice Jesucristo. Por lo tanto, lo que te queda es predicarle de Cristo, de que en Cristo hay libertad, de que ya no hay razón del porqué de esos rituales, de la celebración de esos días. Ya Cristo murió por esas cosas. Veamos a Colosenses, no lo tengo aquí, pero veamos a Colosenses. Tengo Romanos 8:29 todavía, 8:1, pero vamos a buscar a Colosenses. Colosenses es un libro especial hablando es un libro de cristología, dicen los sabios. Me encanta, porque otra vez, parte de la guerra espiritual, cuando el apóstol Pablo estaba siendo misionero, fundando iglesias, eran los falsos maestros tratando de judaizar la iglesia. Ellos esperaban que la iglesia se formara para luego tratar de confundirla. Y lidiaba el apóstol con estos hombres que confundían al pueblo de Dios. Hoy día está haciendo lo mismo. Así que no te dejes engañar, mi hermano. En el versículo 8 del capítulo 2, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo. Versículo 10. Y vosotros estáis como completos. ¿En quién? En Cristo estás completo. En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis como circuncidados. Esa es la ley. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, estamos completos. La circuncisión que pedía la ley era una traducción, era una forma de proyectar que se refiere realmente a la circuncisión del corazón. Por tanto, no se deje engañar, porque eso es volver a la esclavitud otra vez. Volver otra vez a someterse a preceptos de no comer, no beber tal cosa, no usar tal cosa, no trabajar aquí y allí por situaciones, no comer ciertos animales que realmente estaban maldecidos. Hay gente todavía que al día de hoy no come cerdo. Y eso fue un asunto por el momento con cierta estratégica de parte de Dios de acuerdo a su plan en ese momento. Pero a la iglesia eso no se les puede imponer. Ya estamos completos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cómase su chicharrón, no hay problema. Obviamente, mucho cuidado, dicen que es del bueno, pero bien, el asunto es que con limoncito te ayude, se lo coma. No se siente esclavizado otra vez. En Gálatas 5:1 tiene que buscarlo, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Somos libres en Cristo porque ya Él pagó por nosotros, libres de la ley, no tenemos que cumplirla. No tenemos que cumplirla. Finalmente, hermanos, esa libertad no significa libertinaje. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu
del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no es libertinaje. No es que ahora que ya yo no cumplo la ley, por fin me puedo hacer lo que me da la gana. Así que yo lo que soy salvo, Señor, te recibo como Señor y Salvador. ¡Woo! Para la disco mañana, el Señor perdona. No. O hacer lo que te da la gana. No. No es a eso que se refiere. Libertad para servir al Señor. Libertad ahora para librarte de que tengas que cumplir ciertas cosas que la ley mandaba en el Antiguo Testamento. Libertad ahora para vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios te dice a través de las Escrituras. No libertinaje para pecar, porque entonces es evidencia de que realmente tú no has sido libre del pecado. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad te hace libre de esas cosas para que puedas, en un ámbito más amplio, servirle al Señor. Conclusión, hermanos, la ley nos mostró el pecado, Cristo nos quitó el velo y el Espíritu Santo de Dios es el que nos transforma, el que nos cambia. Tenemos beneficios grandes ahora que vivimos en el nuevo pacto de la gracia del Señor. El nuevo pacto se basa en esta gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo, ofreciéndonos el perdón y la cercanía a Dios directamente. En la ley no podías acercarte a Dios porque sí. No podías entrar sin haberse hecho un sacrificio. Si no eras de los levitas, no te podías acercar al tabernáculo y servir continuamente. No podías hacer esto. Ahora tenemos libertad para tener una relación íntima con Dios. El velo fue quitado. Así que entre todo aquel que cree en Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿aprovecharás esa libertad para desarrollar tu relación con Dios? Aprovéchala. Ya no está Dios en el templo. Ahora con Cristo, el Espíritu Santo de Dios no mora ahí adentro para que le echen incienso y suba como oración. No. ¿Sabe dónde está el Espíritu Santo y dónde hace Él su templo? ¿Cuál es su templo? Nosotros, en nuestros corazones. Dios está aquí. ¿Entiende? Esto es un templo de block y cemento para que nos juntemos en un lugar apropiado para alabar a Dios. Pero realmente Dios no habita en templos hechos a manos de hombres. No habita ahí. Está en nosotros. Bendito sea Dios. Entonces cuando yo me arrodillo, ahí está Dios, está aquí. Decía alguien que es increíble que estudiando religiones, la que más le impactó es la cristiana. Porque todos iban a buscar un Dios en un lugar y para habitar con Dios había que ir donde Dios estaba. Pero en el cristianismo no. Es la única religión, que es la verdadera, donde el Dios es que vive dentro de sus creyentes. Es algo que explota y que da alegría y gozo. Entonces disfrutemos este tiempo en la cual estamos viviendo de nuevo pacto, que reemplaza la ley mosaica, estableciendo una nueva forma de acercarse a Dios basado en la fe y el amor. El nuevo pacto establece una nueva comunidad de creyentes llamada iglesia, en la cual ahora somos tú y yo juntos. Iglesia. No tienes que ser de una tribu tal o sutano, mengano, no. Somos una iglesia. Amén. Entonces somos llamados a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, es algo precioso el plan de Dios con el nuevo pacto. Esto es un conocimiento para animarte, para ayudarte a no caer en un engaño y arrastrarte otra vez a la esclavitud de la ley mosaica y a cuidarte de los falsos maestros y quizás personas que te pueden persuadir de que por el hecho de no te pongas un velo o no tienes un turbante o no hablas con ciertos términos o no celebras ciertas fiestas, te sientas que todavía no estás completo en Él. Ya estás completo en Cristo Jesús. Amén. Ya estás completo. Ahora sí, vamos a Dios con todo, llevando claridad, llevando luz a aquellos que están perdidos. En el versículo 4, ahora sí verdaderamente voy a terminar con esto. Dice el capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto. ¿Ve lo que está diciendo? En los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento. Estoy en el capítulo 4, 2 Corintios, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vivamos con estas verdades, hermanos, y saquemos provecho de este tiempo de nuevo pacto. Vivamos en lo que Dios nos ha dado, en esta administración del nuevo pacto, de la gracia de su Hijo Jesucristo. Oremos. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.